Oyeron luego los pasos del Señor Dios, que se paseaba por el jardín en la hora de la brisa. Bienvenidos, hoy tenemos 14 de febrero 2024. Tenemos unas pequeñas reflexiones de la primera lectura, dos lecturas muy hermosísimas para nuestro crecimiento en fe, pero que también vemos cómo abunda el pecado y cómo el Señor cura toda clase de enfermedades. Bienvenidos. Lectura del libro de Génesis, capítulo 3, versículo 1 a 8. De todos los animales salvajes creados por el Señor Dios, la serpiente era el más astuto. Un día le dijo a la mujer: ¿es cierto que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? La mujer le respondió a la serpiente: no, si podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero no de los frutos del árbol que está en el centro. Dios nos ha prohibido comer y nos ha dicho que no lo toquemos, porque de lo contrario moriremos. La serpiente le dijo a la mujer: eso de que ustedes van a morir no es cierto. Al contrario, Dios sabe muy bien que si come de esos frutos, se le abrirán los ojos y serán como dioses, pues conocerán el bien y el mal. Entonces los frutos de aquel árbol le parecieron a la mujer apetitosos, de hermosos aspecto y excelente para adquirir sabiduría. Tomó a los frutos y comió, y después le dio a su marido que estaba con ella, y él también comió. Al momento se les abrieron los ojos y los dos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Entrelazaron unas hojas de higuera y se cubrieron con ellas. Oyeron luego los pasos del Señor Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, y se ocultaron de su vista entre los árboles del jardín. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 31, a esta lectura, a la Biblia en general, Salmo 32. Perdona, Señor, nuestros pecados. Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado. Dichoso aquel que es en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño. Perdona, Señor, nuestros pecados. Ante el Señor reconocí mi culpa. No oculté mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran delito, y tú me has perdonado. Perdona, Señor, nuestros pecados. Por eso, en el momento de la angustia, que todo fiel te invoque, y no lo alcanzarán las grandes aguas, aunque éstas se desborden. Perdona, Señor, nuestros pecados. Aleluya, aleluya. Abre, Señor, nuestros corazones para que comprendamos las palabras de tu Hijo. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículo 31 al 37. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo salió Jesús en la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón, al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo, y le suplicaban que le impusieran las manos. Él lo apartó de un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Éfate, éfata, que quiere decir ábrate. Al momento se le abrieron los oídos y se le soltó la traba de la lengua y empezó
a hablar sin dificultad. Él les mandó a que no le dijeran a nadie, pero cuando más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban, y todos estaban asombrados y decían: ¡qué bien lo hace todo! Hacer oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, esta lectura el día de hoy nos trae un mensaje muy bueno. El mensaje es que cómo es que comenzó el pecado en el mundo. Todo el pecado que hoy vemos, que hoy sufrimos, y que el pecado que hoy tenemos por causa de la desobediencia. Hay una desobediencia siempre continúa en nuestra vida. Muchas veces nosotros queremos hacer las cosas que no sea pecado, pero resulta eso lo mismo hacemos. Y por eso dice el Salmo, está al ministerio de la reconciliación, el Salmo 32 o 31, dice algo bueno. Cuando el pecado se ha sido abundado en el corazón del hombre, ¿qué tiene que hacer? Confesar su pecado. ¿Qué tiene que hacer? Ir al confesionario para que su pecado sea perdonado. Dice: dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado. Dichoso aquel que Dios no encuentra delito ni engaño. ¿Cómo sabe uno que está perdonado en mis pecados? A través de un embajador del Señor. Encontramos en 1 Corintios 5, 18 en adelante. Y esa es la razón que el pecado ha entrado. Mire, el Señor, habíamos leído, ¿verdad?, que no comiera el fruto. Si comerán, moriría de todas maneras. Y por eso la mujer sabía muy bien la orden que Dios le había dado. Pero resulta que cuando llegó un día, un día le dijo a la mujer, dice, la serpiente es más astuto, y un día le dijo a la mujer: ¿es cierto que Dios les había prohibido comer todos los árboles del jardín? La mujer respondió: pues no, si podemos comer los frutos del árbol del jardín, pero los frutos del árbol que está en el centro, Dios nos ha prohibido comer. Nos ha dicho que no toquemos, porque de lo contrario moriremos. Sí había una provisión, pero ¿por qué el Señor había dejado un árbol lleno de fruto apetitoso dentro de todos estos? Mire, traemos en nuestra mente cómo ese es el pecado. Dice, la mujer vio el fruto y lo vio con apetitoso, hermoso aspecto y excelente para adquirir sabiduría. ¿Cómo es que sabe? ¿Cómo es que sabe ya la mujer vio que ese árbol podía dar sabiduría? ¿Cómo es que la mujer vio tan rápido que ahí puede ver apetitoso? Sí, solo porque lo puede ver una fruta, ¿verdad? Pero que por dar sabiduría, porque el enemigo la había cambiado a la memoria, lo había dejado ponerle una memoria distinta, porque el demonio sabemos que es el padre de la mentira, lo envuelve a la persona. Cuando uno se acerca a la serpiente o al demonio, es probable que nos caemos en la tentación. Antiguamente se reinó ese pecado desde Adán a Moisés. Pero ahora, cuando llegó la nueva alianza, ese pecado está derrotado. O sea, el demonio está derrotado en todas sus hazañas, sus astutas, su forma de involucrar a las personas. Pero resulta que
¿Por qué hay pecado? Entonces no debería haber pecado. Pero lo que pasa es que el pecado siempre sigue abundando en el mundo. Hoy vemos en el día, en nuestro tiempo, pecado es, mire, pecado es no ir a la iglesia. Pecado es no ir a la Eucaristía el día del Señor. Y hay un pecado, porque el Señor dejó sus normas, como les dijo a Adán y a la mujer. No comes de ese árbol prohibido, del bien y del mal. Se los dijo. A nosotros nos dice que no debemos actuar. Pero es que el pecado, cuando dice la mujer, el pecado es tan sabroso, tan apetitoso. Seguramente sí el pecado. Por ejemplo, el que roba le gusta robar. Le gusta agarrar cosas de lo que no es de la persona. ¿Por qué es que hay robo? Porque siempre va a gustar y va a querer hacer todo el tiempo. Pero después viene la consecuencia, la muerte o la cárcel. Una de las dos cosas, más rápido. Por ejemplo, el que vive en adulterio, le gusta complacer su cuerpo y le gusta porque de su corazón viene lo malo de las intenciones del hombre que hemos meditado, ¿verdad? Y entonces sigue cometiendo ese pecado. Solamente confesar mis pecados, dice el salmista, y reconocer ese pecado, el Señor puede cambiar. Pero si no, no podrá ser. Por eso dice el siguiente párrafo del Salmo, ante el Señor reconocí mi culpa, no oculté mi pecado, te confesé. Aquí está. Ese pecado todo lo tenemos. ¿Qué tenemos que hacer? Confesar ese pecado. ¿Pero con quién? Con un embajador del Señor. Pero ¿por qué es la mujer dijo que apetitoso, excelente para adquirir sabiduría? Hace tal vez unos 30 años, diría más, 36 años, 40 años, yo conocí el pecado, lo que se llama la droga. Yo probé la droga. Pero ¿por qué me decía el que me dio? Eso te va a dar sabiduría, eso te va a dar conocimiento, eso te vas a hacer. Porque yo necesitaba mucha sabiduría, mucho conocimiento, porque venía en una aldea que no conocía nada, ni la forma de hablar, de desarrollar, aún todavía. Pero resulta que me decía él, con que fumas esto te vas a hacer un hombre de buen sabiduría. Ahí dije entre mí, oh sí, está bien. Probé y resulta que no me dio sabiduría, es una mentira. Por eso que el diablo es mentiroso desde el comienzo. Mire lo que dice el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 44. Por lectura voy a empezar ahorita para que ustedes tomen en cuenta cómo ese es el pecado. Dice, ustedes tienen por padre el diablo y quieren realizar los malos deseos de su padre. Ha sido un asesino desde el principio, porque la verdad no está en él. ¿Se da cuenta? La verdad no está en él. ¿Qué le dijo a la mujer? Porque van a abrir los ojos, van a ser como dioses. Es una gran mentira. Nosotros nunca seremos como dioses. Nunca seremos como Dios. ¿Cómo vamos a ser nosotros como Dios? Si Él es el creador, jamás. Por eso es el padre de la mentira. Donde dice, ha sido asesino desde el principio porque la verdad no está en él y no se ha mantenido en la verdad. Lo que le ocurre decir es mentira porque es un mentiroso y padre de toda mentira. Lo que se le ocurre. Cuidado, algunos de nosotros nos ocurre decir un montón de cosas y no es verdad. Miren lo que dice, ¿y por qué Apocalipsis nos habla también en el capítulo 12, versículo 9? El dragón grande de la antigua serpiente conocida como el demonio o Satanás fue expulsado al seductor del mundo entero y fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. A través de la muerte del Señor,
ya no podrá ser contra nosotros, ya no puede vencer, pero sí nos va a vencer si yo o ustedes nos dejemos seducir por lo que dice el enemigo. Entonces sí caemos, pero que ya está vencido, eso sí. Y por eso, como lectura, voy a continuar ahorita. Dice la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 12, dice: un solo hombre hizo entrar el pecado. ¿Qué es lo que dice cuando Adán y Eva pecaron? Y cuando Dios bajó en la hora de la brisa, escucharon los pasos del Señor. ¿Qué hicieron ellos? Se escondieron. Dice la Biblia, Jerusalén, el hombre y la mujer se escondieron en los árboles del jardín. No querían escuchar a Dios. No querían entablar palabra con Dios. Y por eso dice aquí: entrar el pecado por un hombre, pero por el pecado de la muerte. Después la muerte se propagó a todos los hombres, ya que todos pecaban. Todos pecaban. Por eso la ley no pudo mantenerse. Nadie podía cumplir la ley porque había mucho pecado. ¿Qué más? No había ley todavía, pero el pecado ya estaba en el mundo. Mientras no había ley, nadie podía ser tenido por rebelde, pero no obstante el pecado estaba en el mundo. Versículo 14. Por eso, desde Adán hasta Moisés, la muerte tuvo poder, incluso sobre aquellos que no desobedecían abiertamente, como en el caso de Adán. Pero otro Adán superior a este había de venir. Así fue la caída, pero el don de Dios no tiene comparación. Todos murieron por la falta de un solo, pero la gracia de Dios se multiplicaba más todavía cuando este don gratuito pasa de un solo hombre, Jesucristo, a toda una muchedumbre. No hay comparación entre lo que pasó con este pecador único y el don de Dios en la hora presente. La condenación procedía de una sentencia individual, pero ahora son rehabilitados una multitud de pecadores. Y si bien reinó la muerte por culpa de uno y debido a uno solo, con mucho mayor razón la vida reinará gracias a un solo, Jesucristo, en todo aquel que aprovecho el derroche de la gracia y el don de la verdad recta. O sea, si nosotros nos dejemos que las palabras del Señor nos hace tocar nuestro corazón, como dice antes de la lectura del Evangelio, dice: abra, Señor, nuestros corazones para que comprendamos las palabras de tu Hijo. Si nosotros dejemos que Jesucristo nos hace abrir nuestra mente, entonces sí, la gracia se nos llenará. Es verdad que una sola transgresión acarreó sentencia de muerte para todos, pero del mismo modo la rehabilitación merecida por un solo procuró perdón y vida a todos. Así como la desobediencia de uno solo hizo pecadores a muchos, así también por la obediencia de un solo, una multitud se accede a la verdad, rectitud. Al sobrevenir la ley, el pecado tuvo más auge, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y del mismo modo que el pecado estableció su reinado de muerte, así también debido reinar la gracia, y después de restablecer la amistad con Dios, nos llevará a la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Palabra del Señor. Ay, Señor Jesús, aquí está. Si nosotros creemos en la palabra, si nosotros caminemos en la palabra, si nosotros vivimos en la palabra, si nosotros practicamos en la palabra del Señor y creemos en Él,
ya la muerte no reinará en nosotros. Al contrario, nos abunda la gracia. Y por eso es lo importante del Evangelio de todos los días, para que nos alimentemos, para que nos gocemos, para poder abrir nuestra mente, para que la palabra de Cristo Jesús toque nuestra mente y podamos vivir en este mundo y esperar, o nuestra esperanza es con el Señor. Que el Señor los bendiga, sigamos adelante.